Gracias por su presencia en esta noche para este grupo de trabajo. Es un gusto estar aquí con ustedes en el inicio de una aventura que vamos a tener con respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y vamos a hacer todo el análisis desde el artículo 1 hasta donde lleguemos, hasta el final. Y vamos a hacer un análisis, pero pues como principiantes, y les informo, todos los que estamos aquí presentes y todos, pues somos principiantes porque este código pues va a empezar ya está funcionando en la Ciudad de México en algunos áreas, en unas figuras jurídicas nada más, pero ya se viene con todo este código y hoy vamos a iniciar estas grandes conferencias. Vamos a hacer un análisis puntual de los que señala el Código Nacional y además vamos a establecer algunas estrategias y algunos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta ya cuando nosotros tengamos un caso a la vista, un caso en concreto en el cual vamos a utilizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente me voy a referir nada más como Código Nacional. Esta conferencia es totalmente gratuita, entonces quien guste copia de la presentación, por favor suba su correo electrónico. Quien guste pertenecer a los grupos Vampiro, que su servidor es quien los administra, por favor suban su número telefónico. Y bueno, gracias por este inicio, por acompañarnos. En este inicio va a estar grabado también en nuestro canal de YouTube, va a estar ahí esta conferencia. Y bueno, pues damos inicio a nuestro análisis y ya lo saben, al acabar la conferencia, si tienen alguna duda de este tema o de cualquier otro tema, podemos platicar de ello, algún caso que ustedes quieran. No somos todólogos, pero sí podemos dar una línea de acción que les puede ayudar a solucionar su duda. ¿Ok? Bueno, pues nace el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, algo que ya se venía trabajando desde hace muchos años. Y que bueno, hoy en día ya es toda una realidad. Todas las áreas del derecho pues van a acabar en lo que respecta en las audiencias orales, en la justicia digital también. Y bueno, este código nos menciona diversos procesos que son muy interesantes y que son totalmente diferentes a los códigos procesales de cada entidad. En verdad es todo un cambio, toda una esfera de cambios y bueno, pues vamos a hacer esta travesía, vamos a hacer este recorrido a todo lo que tiene que ver con el Código Nacional. Ok, bien, vamos a poner nuestra presentación, permítanme un momento para que ustedes la vean, es el mismo formato que hemos hecho durante todas nuestras conferencias y pues les va a ayudar a quienes, por ejemplo, quieran ser también, dar clases, les va a ayudar a clases de cómo hacerlo. Aquí lo que yo les comento es que van a ser varias sesiones, no digo ahorita cuántas porque no tengo a la mano el contexto de todo el código ya hecho en las presentaciones, pero sí vamos a ver todo el código, eso se los puedo asegurar. No vamos a estar hablando ahorita de algunas tesis, en algunos casos sí hablaremos de algunas tesis, algunas veces no, pero va a depender, ¿no? Cuál es el tema que estemos viendo y bueno, pues ya eso nos va a acercar a ver los pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de ciertas figuras que son similares al Código de Procedimientos Civiles de las entidades federativas o del Código Federal de Procedimientos Civiles que ya va a quedar derogado. Pero bien, vamos a hablar hoy de las formalidades del procedimiento. Hay términos que maneja este Código Nacional que debemos saber qué significa. Yo siempre lo he dicho, si tú quieres correr, primero hay que gatear, después de gatear vas a caminar y después de caminar vas a correr. No puedes adentrarte de lleno a ver un procedimiento en este Código Nacional si no lo empiezas a leer desde un principio. Este código hay que leerlo una, dos, tres, cuatro veces, las veces que sea necesario, para que tú puedas hacer un análisis de todo lo que menciona, ¿sí? Acuérdense, en todo proceso jurídico vamos a encontrar lo que conocemos como elementos objetivos. También van a existir elementos subjetivos y finalmente elementos jurídicos. Todo esto
en razón de que los hechos se tienen que adecuar a las normas y al adecuar a las normas nos va a permitir formar lo que conocemos nosotros como la teoría del caso. Y nuestra teoría del caso es para todas las áreas del derecho, ¿no? Muchos dicen, muchos mencionan, muchos grandes tratadistas, grandes abogados que conocemos, que no existe la teoría del caso, que cada quien puede hacer otras cosas y bueno, infinidad de cosas que mencionan, lo cual yo respeto muchísimo, pero también respeto a los que opinan de que sí debe de existir una teoría del caso. Y la teoría del caso, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, sí existe, pero existe para todas las áreas del derecho, no solamente en materia civil, también en materia laboral, en materia agraria, materia fiscal, entre todas las áreas de derecho, materia penal. Bueno, entonces, bueno, pero hay que conocer las formalidades. Bueno, ¿de qué nos están hablando las formalidades? Hoy lo vamos a conocer, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a las formalidades, bueno, nos encontramos que las disposiciones de este Código Nacional son de orden público y de interés social y de observancia general para todo el territorio nacional. Va a estar para todo México, ¿sí? Tiene por objeto, ¿cuál es el objeto del Código Nacional? Pues la regulación regulación procesal civil y familiar, ¿sí? Con base con lo que es el cumplimiento de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales en el que el Estado mexicano sea parte. Lo que estamos hablando del control constitucional, del control difuso, y bueno, todo esto que ya conocemos en lo que es materia de derechos humanos. Entonces, bueno, no me voy a abarcar más del tema y vamos a continuar con lo que es el Código Nacional, ¿sí? Bueno, tenemos que establecer, bueno, qué se entiende en algunos términos. Vamos a ver los términos, qué significan, ¿ok? Para los efectos de este Código Nacional, se entenderá por ajustes del procedimiento. Bueno, ¿qué significa un ajuste de procedimiento? Para este Código Nacional establece que las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de una función efectiva de las personas que pertenecen a un grupo de situación de vulnerabilidad, lo que conocen también como, se conoce como situaciones sospechosas, ¿no? O sea, que hablemos de vulnerabilidad de discriminación, que hablemos de una vulnerabilidad económica, de una vulnerabilidad que tiene que ver con diferentes ámbitos del ciudadano, de la persona, ¿sí? Ya sea como participantes directos o como participantes indirectos, ¿ok? En todos los procedimientos judiciales, así como el acceso a la justicia de igualdad de condiciones. Acuérdense, en los procesos a nivel general de jurídicos, debe de haber un principio de igualdad. Este principio de igualdad establece que si una persona tiene una conferida, una actuación, pues si la tiene conferida para una, el otro también la tiene que tener. Esto es igualdad, igualdad procesal. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué se entiende por apoyo? Bueno, el apoyo es la forma de asistir en el procedimiento a las personas para facilitar su comprensión, su ejercicio, su manifestación de voluntad, sus derechos y obligaciones. En este procedimiento, las autoridades tendrán que asistir a las personas, ¿ok? Ese es un cambio, es un paradigma. El juez no es un Dios, el juez no está por arriba de nadie, sino simplemente cualquier juez se tiene que bajar del pedestal. Así de sencillo. El juez está para la sociedad, no para las instituciones. Entonces, es muy importante que veamos qué términos tiene el Código Nacional para ver las actuaciones no solo de las partes, sino también de los operadores institucionales. Archivo o documento electrónico. Bueno, ¿qué es un archivo? ¿Qué es un documento electrónico para el Código Nacional? Bueno, con independencia del formato en que se encuentre, comprende el escrito que es generado, consultado, modificado o procesado por los medios electrónicos, digitales u ópticos, enviado, recibido, almacenado, utilizados a través de sistemas de justicia digital. Allá nos hablan aquí de una justicia digital, lo cual lo prevé ya el Código Nacional y más adelante lo vamos a ver,
que sería precisamente esa justicia digital, cómo se va a llevar a cabo, ¿sí? Lo que le llaman ahora en los muchos tribunales de que el cero papel, sí, ok, está bien tu cero papel, pero hay que establecer, bueno, cómo van a ser los procedimientos para que exista una certeza jurídica. Aquí ya nos mencionan la definición, que es un documento electrónico, pues es un escrito que va a estar procesado, va a estar convertido de manera digital y eso lo conocemos nosotros como un documento en PDF, por ejemplo, un documento en Word o un documento en imagen, y bueno, que va a tener que estar almacenado en un sistema de justicia digital. ¿Ok? Eso se entiende por archivo o documento digital. Ahora, área de transmisión es un espacio físico donde los intervinientes en un procedimiento en línea, va a haber procedimientos en línea en este Código Nacional, participen en una audiencia o diligencias virtuales, usando la herramienta de la sala virtual designada para tal propósito. ¿Esto qué nos tenemos que prepararnos? Muy sencillo. Ya no podemos estar sin laptop, ya no podemos estar sin computadora, ya no podemos estar sin una cámara web, ya no podemos estar así. Ya nos tenemos que también, digamos, como abogados, digitalizarnos, ¿no? Entonces, tener nuestros documentos digitalizados como nuestra cédula profesional, nuestra identificación de línea o si te gustan hasta el acta de nacimiento, ¿ok? O muchísimos documentos que nos sirvan para cuando vayamos a ser parte dentro de un procedimiento. Nos designan como abogados representantes, nos tenemos que tener ya nuestro laptop con nuestra cámara, tener nuestro cámara web, tener nuestra computadora, obviamente en óptimas condiciones para que esté funcionando y que obviamente sea útil para hacer diligencias, fíjense, audiencias o diligencias, ¿sí? Son ambas figuras y esas figuras son diferentes. Entonces, ¿podemos hacer una audiencia digital? Sí. Virtual, claro que sí, va a haber un sistema, va a haber un apoyo. Vamos a tener que tener, por ejemplo, nuestro software, lo que son nuestros software, nuestro Office, pues actualizado, ¿sí? Tener una computadora que tenga las suficientes elementos para poderlo, su conexión a Internet, su calidad de procesamiento, su calidad de imagen, pues muchísimas cosas de las cuales ya nos obliga como abogados. Ya nos obliga a todos, entonces todos tenemos que, no es tener Zoom o tener esta otra tecnología de transmisión, sino simplemente tener tu computadora con la capacidad necesaria para poder llevar a cabo tus trabajo de manera virtual. Y eso también nos conviene a nosotros, porque no es lo mismo que vayas a una audiencia al juzgado que la hagas desde tu propia casa, ¿sí? Hombre, te evitas tráfico, gastos, infinidad de cosas, ¿ok? Bien, ¿qué se entiende dentro del Código Nacional que es una audiencia virtual? Bien, cualquier audiencia de las previstas en este Código Nacional es celebrada a través de una sala virtual. Cualquier audiencia. O sea, aquí estamos hablando que existe cualquier audiencia, se puede llevar a cabo virtualmente. ¿Tenemos que tener un buen contrato de internet? Sí, tenemos que tener un lugar idóneo en nuestras casas para poder llevar a cabo una audiencia así. Entonces hay que prepararnos para esta evolución que se va a tener dentro del Código Nacional. Ya se empezaron con algunas figuras, ya se inició en la Ciudad de México, pero ¿qué puede provocar? Que nosotros llevemos asuntos en otros estados de la República Mexicana y que la audiencia la llevemos virtualmente. No va a ser necesario que te tengas que trasladar a otro estado de la República Mexicana para que lleves un asunto, ¿ok? Eso es súper magnífico. Pero si no tengo computadora, no tengo laptop, no tengo esto, no tengo internet, o mi internet es muy malo, vas a tener problemas, ¿ok? Bien. ¿Quién es la autoridad jurisdiccional en el Código Nacional? Pues bueno, va a ser la jueza o juez, magistrada, magistrado del órgano del Poder Judicial, con facultades para emitir resoluciones en el ejercicio de impartición de justicia dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Cada uno va a tener su competencia porque no todos los jueces son iguales, ¿sí? Bien, ¿qué es una cadena de bloques? La cadena de bloques es el conjunto de tecnologías cuyas características buscan posibilitar la transferencia del valor o entorno digitales a través de métodos de consenso cifrado. La cadena de bloques son numeritos en fila que pueden ser 100, 50 numeritos, los cuales te va a dar como una marca de lo cual
vas a poder diferenciar una actuación, una audiencia o vas a ingresar un documento, te fijan esa cadena de bloques, por lo cual lo van a generar y sea único. Van a tener que invertir los tribunales en materia digital un buen dinero, pero eso en cumplimiento del Código Nacional, ¿no? Entonces, es todo un cambio que va a favorecer a la justicia. Esa es una realidad. Desde un punto de vista técnico y atendiendo sus características, una cadena de bloques es una base de datos descentralizada, distribuida en una red de computadoras, formado por un conjunto de registros vinculados. Bueno, aparte de que forma áreas, forma números, pues forma áreas específicas donde van a almacenar la información, ¿sí? Donde va a quedar almacenada la transmisión de datos y bueno, y que debe estar diseñada para evitar su modificación, su manipulación no autorizada y una vez que un dato ha sido publicado, ¿sí? Hay que recordar que con respecto al manejo de la información, el Código Penal Federal sí establece delitos con respecto al utilizar esta información para uso personal, por ejemplo, o sea, obtener un recurso a partir de esa información que es de la institución, no es de la persona, no es del operador. Y también hay delitos, por ejemplo, cuando tú cambias esa información o lo haces perdediza o la manipulas. O sea, hay delitos de informática que se aplica muy común en lo que son en la área bancaria, se va a aplicar también en todos los tribunales. Todos los operadores, todos los integrantes de los poderes judiciales de todo el país, tanto los sean estatales o federales, tienen que tener cuidado con la información. No es cosa tan fácil ni cosa tan sencilla, ¿sí? Y bueno, pues esta cadena de bloques es pública, puede ser pública cuando es abierta, transparente, cualquiera puede unirse, tener acceso a ella, enviar transiciones, participar en procesos de consenso o validación de datos. Obviamente que va a tener sus áreas restringidas, sus áreas abiertas y se consideran cadena de bloques sin permiso o no permisionadas, ya que no hay restricciones y la participación en ellas no está controlada por un administrador o por un cuerpo central de gobierno. Entonces, hay que existir una validación de los datos. Sí, va a tener diversos candados de los cuales no va a ser pública, pero así no para que cambies todo, sino simplemente para el conocimiento y sobre todo de las partes, ¿no? Recuerden que hoy en día los tribunales pueden emitir una sentencia pública. En esa sentencia pública lo único que le quitan pues es la información dura. ¿Qué le llamo yo la información dura? Bueno, al dato de la persona, el nombre completo de la parte actora, el nombre completo de la empresa o la parte demandada, ¿no? Bueno, de la empresa o persona física o moral demandada o quien sea, el nombre de los jueces, a lo mejor también lo mandan en oculto o los ponen visibles, también puede ser. Y bueno, pues cuestiones que tengan que ver con las direcciones, lugares y todo eso. Esas sentencias públicas quitan toda la información dura. ¿Sí? Clave privada, bueno, son los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma de electrónica avanzada. Ya nos hablan aquí de una firma electrónica avanzada. Pues bueno, en el Tribunal de la Ciudad de México ya tienes que llevar tu USB con ciertos datos digitalizados para que te creen tu firma electrónica avanzada del tribunal, ¿no? Y obviamente sí se va a ocupar. Recomendación para todos los que estamos litigando en la Ciudad de México, ya irte a generar esa firma, ¿ok? Bien. Código civil, vamos a hablar de los códigos civiles y familiares, federales y locales. Acuérdense que en lo que respecta al Código Civil, lo que cambia es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, es el que se establece. Se van a derogar todos los códigos de procedimientos civiles de cada entidad federativa y el federal. Aquí lo que tienen que tomar ustedes en cuenta es que los códigos civiles van a continuar. Los códigos civiles de cada entidad federativa ahí van a tener sus elementos jurídicos y de ahí vas a obtener la información para saber si tu hecho se adecua o no a esa ley. Entonces, el Código Civil sigue igual. Aquí el detalle dentro del Código Nacional es el procedimiento. Y como ya los comenté, que es el Código Nacional, de hoy en adelante vamos a mencionar como el Código Nacional al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? Bien,
¿Qué significa la declaración especial de ausencia por desaparición? Acuérdense, los términos que estamos sabiendo ahorita dentro de esta conferencia que se llama formalidades del procedimiento, tenemos que conocer esto, tenemos que saber, porque al rato nos vamos a un procedimiento o yo hubiera iniciado este diplomado, lo hubiera iniciado con vámonos directo al juicio sucesorio, ¿no? Ejemplo. Y no conocemos esto, o sea, no conocemos qué significa, para qué sirve este código, entonces nos podemos equivocar en diversas ocasiones. Entonces, es por eso que el análisis del Código Nacional debe ser puntual. Todos aquí somos principiantes, aquí no hay expertos, ¿eh? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no hemos llevado juicios. A los que ya llevaron uno, pues muchas felicidades, ya después nos enseñarán o si quieren compartir, obviamente, su experiencia en sus primeros juicios, ¿sí? Pero ahorita vamos a empezar a entenderlo, vamos a empezar a razonar y sobre todo razonar, hacer un análisis de los mismos artículos del Código Nacional. Ahora, declaración especial de ausencia por desaparición. ¿Qué significa? ¿Sí? Nosotros podemos entender, bueno, pues hacer un documento, una actuación jurídica, X, Y, Z, pero te puedes imaginar. Pero, ¿qué es lo que dice el código? El código establece que se entenderá lo previsto en la Ley General de Materia de Desaparición Forzada. ¿Esto qué nos obliga? Que nos tendríamos que ir a esa ley y a ver qué nos dice con respecto a ese procedimiento, ¿sí? Ahora, esta ley se llama Ley General en Materia de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares, ¿sí? También se va a ver el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿sí? También tenemos la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Entonces, ya tenemos dos ordenamientos legales que tendremos que revisar cuando en algún detalle o algún procedimiento que nosotros tengamos, ya sea familiar, sea civil o el que tengamos que hacer, tenga vinculado una declaración especial de ausencia por desaparición. Y déjenme les digo que tiene su propio procedimiento. Ya tuve la fortuna de revisar estos dos ordenamientos legales. Habla de un procedimiento cuando así sucede y bueno, ¿y qué requisitos se deben de cumplir? ¿Ok? Muy importante. Si se tiene en un caso con el Código Nacional ya de una ausencia por desaparición, recurran primero a las leyes que acabo de hacer mención, ¿ok? Para que revisen ese procedimiento. No lo vamos a ver porque esa sería otra clase y hoy nos vamos a abocar exclusivamente, o en este diplomado nos vamos a abocar a lo que es el Código Nacional. Digitalización. Bueno, ¿qué es digitalizar para el Código Nacional? Pues bueno, es migrar todos los documentos, soporte físico en un medio electrónico, óptico, digital o de cualquier tecnología, ¿ok? Que genere como resultado un mensaje de datos mediante un proceso que permita asegurar la fidelidad e integridad conforme a los documentos aparados en un soporte físico. Obviamente que habrá lo que llaman justicia en línea, por ejemplo, que este tipo de procedimientos pues, obviamente van a nacer, todo va a ser digital. Todo va a ser digital y no va a haber ni papel ni nada, ¿no? Pero no en todos es así. Hay que revisar cuáles no y eso es lo que tendremos nosotros que trabajar. Muy bien. ¿Qué es una diligencia virtual? ¿Ok? Aquí ya cuando nos metemos en términos nuevos, nosotros nos tenemos que fijar qué significan, porque ¿qué creen? Si nosotros no cumplimos con estas reglas, estaríamos ante una violación del debido proceso. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con qué, con la formalidad. ¿Qué significa la formalidad? Pues a mí me está diciendo el Código Nacional que una diligencia virtual es una actuación procesales distintas de las audiencias virtuales y promociones electrónicas desarrolladas por personas funcionarias judiciales, las partes o sus representantes y cualquier interviniente autorizado dentro de un procedimiento judicial que se lleve a cabo a distancia o de forma remota, mediante el uso de cualquier sistema de justicia digital. ¿Sale? Entonces, aquí ya vienen nuestros cuestionamientos. Por ejemplo, una diligencia virtual es lo mismo que una audiencia virtual o una promoción electrónica. Aquí ya lo tenemos. Primero,
En el Código Nacional nos manejan figuras como son diligencia virtual, audiencia virtual y promoción electrónica. ¿Y qué creen? Las tres son diferentes. Tenemos que diferenciar esas tres. Y es aquí donde tenemos que empezar a aprender. ¿Ok? Bien. ¿Qué es una diligencia digital? Bueno, ¿quiénes participan? Bien. Participan personas funcionarias judiciales, ¿ok? Operadores del tribunal. Las partes o sus representantes, ¿ok? ¿Quiénes son los representantes? Nosotros los abogados. Entonces, ¿lo puede hacer la parte o lo puede hacer el abogado representante, el representante legal, ¿sí? Esta diligencia virtual, ¿sí? Y cualquier interviniente siempre y cuando esté autorizado dentro de un procedimiento judicial el cual se va a llevar a cabo a distancia o de forma remota mediante el uso de cualquier sistema de justicia digital. Ahora, ¿qué entendemos por diligencia? Pues bueno, primero, yo soy abogado, voy a ser representante de una persona y dentro de mis facultades es realizar diligencias virtuales, ¿sí? Diligencias, ¿cuáles pueden ser? Muchísimas, las que se puedan ustedes imaginar. Y dentro de esas diligencias, digo, para no entrar a detalle, las vamos a ver conforme a este diplomado del Código Nacional. Bueno, ¿qué diligencias se realizan? Y eso los vamos a ver en el proceso, ¿ok? Aquí lo que queda definido es lo siguiente: diligencia virtual, audiencia virtual y promociones electrónicas son tres términos, primero, diferentes, y en lo que respecta a la diligencia virtual puede ser realizada por el abogado representante, o sea, nosotros, ¿sí? Y que es un procedimiento judicial que se llevará a cabo a distancia. Esos son los elementos de lo que es una diligencia virtual. Ahora, documento digitalizado o escrito que contiene información que ha sido creado originalmente en un soporte físico o de forma impresa y posteriormente ha sido migrado a un medio electrónico, digital o de cualquier tecnología. Eso es un documento digitalizado. Tú tienes tu impreso, tu escrito inicial, está en papel, ya lo tienes firmado, ya tienes tu acusa, sellado y todo. Entonces, cuando eso lo pasan ya sea un formato en imagen, un formato en PDF o en el formato que sea, pues ya pueden meterlo en una base de datos, procesarlo, X, Y, Z, pero ya cuando se convierte en eso, ya no es físico, ya es digital, ¿sí? Ahora, ¿qué es un documento electrónico? Escrito que es generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos, que es enviado, recibido, almacenado, utilizado a través del sistema de justicia digital. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un documento digitalizado y un documento electrónico? Una muy sencilla. ¿Cuál es el origen del documento? En el documento digitalizado, el origen es un soporte físico. En cambio, en un documento electrónico no hay un soporte físico, sino que se genera dentro de un sistema en el cual va a ser enviado, va a ser almacenado o se va a revisar dónde va a quedar. ¿Ok? Bueno. Enlace, ¿qué es un enlace? Bueno, es un enlace, conforme al Código Nacional, es una dirección electrónica o hipervínculo en una sala virtual en la cual las partes y el órgano jurisdiccional llevarán a cabo las audiencias o diligencias virtuales correspondientes a los procedimientos en línea. Cuando ustedes vieron mi invitación a esta conferencia, yo les subí un texto, les subí una imagen, pero había un link, ¿no? Un link que le llamamos, le das clic y ya te manda Zoom y ya nos vemos aquí, ¿ok? Bueno, pues ese link es lo que se conoce como enlace, ¿sí? ¿Qué es un expediente electrónico? Bueno, un expediente electrónico es el conjunto de información contenida en documentos electrónicos digitalizados o mensajes de datos que conforman un determinado procedimiento jurisdiccional. Entonces, un expediente electrónico, bueno, va a ser la información que digitalizada, ¿no? O un documento electrónico también lo pueden contener, ¿no? Independientemente de que esté conformado por texto, imagen, audio, video, cualquier otra tecnología, ¿sí? Siempre vas a tener contenido ese expediente electrónico, en el cual puedes tener acceso, pues, vía electrónica en los sistemas que va a tener el tribunal.
Obviamente hay un expediente electrónico, pues también hay un expediente físico, que en este caso está contemplado para los documentos físicos que contienen actuaciones, resoluciones judiciales, así como las promociones de las partes y demás intervinientes en un determinado procedimiento judicial. Entonces, en el Código Nacional sí va a haber un expediente electrónico, pero ¿qué creen? También va a haber un expediente físico, ¿ok? Ahora, la firma electrónica avanzada, lo que yo les comentaba, ya en la Ciudad de México llevas tu USB, creo que tienes que llevar en PDF tu cédula, tu INE, no sé, y ahí mismo te generan toda tu información para que puedas entrar con tu firma electrónica avanzada, que es como si fuera lo del SAT, ¿no? Es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, te va a identificar como persona y que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, ¿sí? De manera que esté vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere. Esto quiere decir la persona, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Va a producir los mismos efectos. Muchos pueden decir, es que ocuparon mi firma electrónica, pero no fui yo. Pues bueno, ¿qué crees? Va a ser tu responsabilidad. Aquí no hay de que, ay, no la utilicé yo, la utilizó X y pues X es que tiene la culpa. No, la culpa la tienes tú, abogado. ¿Por qué? O tú, abogada, porque tú eres responsable de tu firma electrónica avanzada, no los demás. Si por error la ocuparon, si por error metieron documentos, no va a ser válido y si hicieron una tontería menos y la responsabilidad va a ser tuya. Entonces, ¿yo qué les recomiendo cuando tengan su firma electrónica avanzada? Protéjanla, súbanla, almacenen en lugares seguros, guarden bien su contraseña, porque luego me he encontrado que personas se les olvida todo o pierden la clave y al rato ya no pueden hacer nada. Y te llega el asunto y no lo puedes hacer porque tienes que llamar a otro que pues, seguro el otro sí tiene clave, ¿no? Sí tiene firma electrónica avanzada. Entonces, ojo. Firma electrónica avanzada. Este sería el primer paso a seguir para entrarle al Código Nacional. En la Ciudad de México ya está listo. Entonces, la Ciudad de México, quien sean de la Ciudad de México, vayan ya por su firma electrónica, ¿ok? La firma electrónica avanzada prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los requisitos de la producción de la primera la dotan de más segura que la segunda. Entonces, el Código Nacional va a estar establecer firma electrónica avanzada y firma electrónica simple. O sea, va a diferenciar entre dos tipos de firmas. A pesar de que las autoridades utilicen una terminología distinta para este tipo de firma, si la misma cuenta con los atributos y características señaladas en esta definición, será considerada como firma electrónica avanzada para los efectos de este código. Puede ser una persona que tenga la firma electrónica avanzada y la firma electrónica simple, ¿no? La misma persona. Para el código va a ser firma electrónica avanzada, ¿ok? Y obviamente, pues va a haber cursos de cómo hacer cómo utilizar este sistema, que ahorita ya debe de estar todo esto con respecto a la Ciudad de México, ¿sí? Firma electrónica o firma electrónica, siempre los datos en forma electrónica consignados en mensajes de datos o adjuntos o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante, ¿sí? De forma digital y de forma a distancia, cuando tú quieras entrar al sistema de un tribunal en cualquier parte de la República Mexicana, si utilizas tu firma electrónica, pues te va a identificar el sistema que eres tú, ¿sí? Y obviamente, pues todas las actuaciones que realices van a ser con respecto a tus casos. Por eso hay que cuidar mucho esta firma, ¿sí? Y ahí no hay pretexto, ¿eh? Es que se me perdió, es que se me olvidó, es que lo hizo otra abogada o abogado. No, tú eres responsable de lo que hagas con eso y en verdad es todo un tema, ¿eh? Y que produce los mismos efectos que una firma autógrafa, siendo admisible como prueba de juicio. Y aparte, ojo, admisible en prueba de juicio. O sea, si se va como un medio de prueba, aguas, porque ahí no puedes decir, no, pues no fui yo. No, aquí ya es un hecho que tú lo firmaste con tu firma. No, que yo no fui. No, aquí está, eres tú. Y se acabó el tema, ¿eh? Y es prueba para juicio. Entonces, ahí tengan cuidado con eso. Ok, bien. ¿Qué entiende el Código Nacional como grupos sociales en situación de vulnerabilidad? Bueno, las personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad que por causas diversas se enfrentan a situaciones de riesgo o
discriminación, ¿no? Lo que estamos hablando, por ejemplo, de la calidad sospechosa, como lo he mencionado en diferentes cursos que he ido, que hablan de la situación, causa sospechosa, ¿no? La discriminación, ¿sí? Bien. Integridad. Se considera que el contenido de un documento electrónico o mensaje de datos íntegros si ha permitido, completado o inalterado, ¿no? Independientemente de los cambios que se hubiera podido sufrir en el medio que lo contiene, resultado del proceso de la comunicación, archivo o presentación, ¿sí? Debe establecerse en todos los tribunales un sistema que maneje la información de manera íntegra, que sea la actuación la misma que se llevó a cabo, que la información sea la misma, no debe de haber alteraciones en números, en letras, en direcciones, nombres, cantidades. En cualquier situación debe ser íntima. El grado de confiabilidad requerida está determinada conforme a los fines que se genera esa información y bueno, debe de existir diferentes sistemas ya digamos dentro de lo que es la informática que precisamente no provoque esas alteraciones. El medio de comunicación judicial, ¿ok? Bien. Para el Código Nacional, el medio de comunicación judicial, que es, digamos, los canales que tiene la autoridad para informar al ciudadano, al abogado, a todos los que van a estar rodeados o forman parte de un proceso, pues bueno, está el boletín judicial, que ese ya no hay tema en eso, lista de acuerdos, lista electrónica. Entonces, aquí nos habla de una lista electrónica, ¿no? De acuerdos o medios electrónicos o informáticos por los que la autoridad jurisdiccional, en sus respectivos ambos de competencia, hace del conocimiento a las partes la emisión de una resolución judicial. En este Código Nacional, las resoluciones ya no es venta, presentar al juzgado tal día, tal hora para que escuche sentencia. No, ya va a llegar el momento en que, bueno, se va a emitir sentencia y te va a llegar a tu correo electrónico o a tu portal que pertenece y a partir de ahí ya se manifiesta la notificación, esto para efectos, para un medio de impugnación a futuro, ¿sí? Hay que tener cuidado porque los medios de impugnación tienen un término. Aquí no hay de que, ay, es que se me olvidó abrir, ay, es que yo no le di, ay, no, que no sé qué. Olvídense, el término empieza a avanzar. Cuando ya estás, ya se envió el correo, ¿eh? Mensaje de datos. ¿Qué se entiende por mensaje de datos en el Código Nacional? Bueno, que la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de los medios de comunicación electrónica que puedan contener documentos electrónicos, ¿ok? Bueno, es un mensaje de datos. Acuérdense, nosotros cuando enviamos un correo electrónico, pues puedes poner algo en el cuerpo, adjuntar archivos, pues a eso se refiere, ¿no? Que esa información, que es un mensaje que lleva datos de manera digital, ¿ok? Bien. Metaverso, ¿qué es un metaverso? Y todos dicen, ah, caray, nunca había escuchado yo este término. Pues digo, venimos de un código de procedimientos civiles, ya, por cierto, ya muy viejo. ¿Qué no dice Código Nacional? ¿Qué es un metaverso? Entonces, imagínense que no me vaya yo a ver el procedimiento, un procedimiento, y que de repente nos hable del metaverso, pues nos vamos a quedar todos como nada más milando, ¿no? Como el chinito, nada más mirando, porque no vamos a ver qué es metaverso. Entonces, por eso, tenemos que iniciar desde un principio, tiene que tener toda una lógica, ¿sí? Metaverso, espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida, tokens y cadena de bloques. ¿Ok? Convivencia social. Puede haber una comunicación diversa. No sé si a ustedes les ha pasado, los que, bueno, yo creo que sí, muchos ya manejan transferencias electrónicas, que para poder realizarla desde tu teléfono te tuviste que haber formado un token. Ah, bueno, pues es algo parecido, ¿sí? En el cual pues vas a tener que generar algunas cadenas de pasos para poder llegar a hacer una transferencia o poder dar de alta tu teléfono celular. Y aquí lo mismo va a pasar dentro de un procedimiento donde va a haber un sistema en el tribunal en el cual pues, te va a dar algunos candados que vas a tener que llenar, que especificar, una convivencia. Entonces, es un espacio virtual el metaverso, ¿no? Y aquí me llama la atención, por ejemplo,
Espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales, ¿no? A través de la experiencia. Tendríamos que hablar de convivencia digital cuando así lo requiere un asunto familiar, pues es una realidad que sí. Entonces, que habrá esa manera de convivencia entre el interés para cubrir el interés superior del menor también. Entonces, lo vamos a tener que manejar ya el término y aprendiéndolo también. ¿Qué significa metaverso? Notificación electrónica, fíjense, ya aquí ya estamos viendo una notificación electrónica. ¿Qué nos dice la notificación electrónica como definición en el Código Nacional? Indica que acto mediante el cual se hace saber a las personas a quienes va dirigida a través de los medios electrónicos una resolución judicial, ¿sí? Eso es una notificación electrónica, no es papel, no es irte a presentarte al juzgado, no. Te va a llegar a tu espacio digital creado del tribunal para tu caso o puede llegar a tu correo electrónico, ¿sí? Eso, y es notificación y aparte, sí, acuérdense, no se olviden los términos. Para el Código Nacional, la persona desaparecida, bueno, de lo que respecta a personas desaparecidas, se va a entender con las leyes que ya vimos. Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y la Ley Federal de Declaración Especial de Justicia para Personas Desaparecidas. Hay un procedimiento ahí, revíselo. No es materia ahorita del Código Nacional, pero si ustedes tienen un caso de desaparición de personas, esos dos ordenamientos los tienen que checar, ¿sí? Así como las de especiales que existen en materia de las entidades federativas. Personas mayores, que el Código Nacional, las personas mayores son las personas determinadas por tales por la ley en la materia, si no va a depender la ley. Persona representante autorizada. Llegamos a lo que nosotros vamos a hacer, los abogados, los representantes. La persona autorizada por cualquiera de las partes, entonces la parte actora, por ejemplo, nos tiene que autorizar, ¿sí? Con funciones de representación en el procedimiento judicial de carácter público o privado que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional expedida por la autoridad competente. Esto que nos lleva que en el Código Nacional, para llevar un proceso judicial, llevar un asunto, nosotros como abogados, es con cédula o con cédula. Nada más. No se admiten pasantes, ¿sí? O sea, un pasante por sí solo no lo puede llevar. Tiene que ser abogado. ¿Ok? Y nos tiene que autorizar la parte que es, ya sea parte actora o parte demandada, es quien nos va a autorizar y obviamente pues tenemos que estar legalmente autorizados, ¿sí? Obviamente pues bueno, yo creo que aquí la mayoría somos abogados o ya algunos van a ser ya abogados, ¿sí? Bien, procedimiento en línea. ¿Qué significa un procedimiento en línea? El procedimiento en línea es todo procedimiento contencioso y no contencioso regulado en el presente Código Nacional que tramite utilizando sistemas de justicia digital. Entonces, ¿existe un procedimiento en línea en el Código Nacional? Sí. Y aquí lo interesante. Es un procedimiento que puede ser contencioso, o sea, ¿qué quiere decir? Que si hay una lucha, si hay una pugna, si se va a pelear por algo a las partes, y no contencioso, que significa que no hay contienda, es nada más una petición a un órgano jurisdiccional para alguna determinación, ¿sí? Bien, pues vamos a llegar a nuestro famoso break. Entonces recuerden, vamos a tener nuestro pequeño break. Recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer a los grupos vampiro de WhatsApp, grupos muy serios que yo administro, no está permitido nada de política, hablar bien, hablar mal del gobierno. Pero aquí quiera participar en esos grupos, por favor, los invitamos cordialmente a que se integren, son muy serios y también quien quiera copia de la presentación, por favor, suba su correo electrónico. Bien, entonces como en todas nuestras conferencias, dejamos unos pequeños minutitos para nuestra pequeño break y bueno, no se me vayan, ahorita regresamos, muchísimas gracias y en un momento estoy con ustedes, ¿sí? En un momento regreso, gracias.
Buenas noches, ya regresamos. Ahora estamos con la promoción electrónica. Bueno, para el Código Nacional, ¿qué es una promoción electrónica? Bueno, es cualquier documento enviado o presentado ante un órgano jurisdiccional a través del sistema de justicia digital, ¿ok? Representante social es la autoridad administrativa encargada de procurar la legalidad en los asuntos civiles y familiares, así como el representante de la sociedad en los procedimientos del orden e interés público. De acuerdo, obviamente, en la legislación de cada entidad federativa. Recuerden que en algunos casos puede existir la presencia de autoridades que tengan que ver con un asunto en específico, ¿no? Sobre todo cuando hay interés superior, donde nos tenemos que conocer las autoridades. Recuerden subir su correo electrónico si quieren copia de la presentación y subir, por favor, su número telefónico si gustan pertenecer a Grupos Vampiro Jurídicos, que es un grupo de trabajo que se encarga de realizar estas conferencias tan padres con ustedes. ¿Qué es una sala virtual? Bueno, es un programa de cómputo, herramienta, plataforma electrónica de videoconferencia, metaverso, ya sabemos que es un metaverso, sistema de realidad virtual o aumentada, sistema holográfico, cualquier otro medio tecnológico designado como un sistema de interacción a distancia, ¿sí? Que permita la transmisión de audio, video o imágenes, así como la comunicación sincrónica entre las partes que participan en cualquier acto procesal y en el órgano jurisdiccional, ¿sí? Va a haber una sala virtual, sí, va a haber una plataforma también y va a haber audiencias virtuales también. Entonces, tenemos que preparar nuestro equipo de cómputo, tenemos que preparar nuestra laptop, preparar nuestra webcam, preparar que tengamos una computadora que en verdad nos sea eficiente para hacer nuestras audiencias virtuales, una conexión de internet que sea buena. Vamos a tener que hacer una pequeña inversión. Esto es toda una realidad. Bueno, para el Código Nacional, el sistema de justicia digital significa que todo dispositivo electrónico, programa de cómputo, aplicación, herramienta tecnológica o plataforma electrónica propiedad del Poder Judicial o de terceros que sea utilizada para consultar, usar, enviar o llevar a cabo un procedimiento en línea. El Código Nacional establece procedimientos totalmente en línea, ¿eh? No vas a poder ir al tribunal, o sea, no hay necesidad de ir al tribunal, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos implica? Que llevemos asuntos en otros estados de la República Mexicana, ¿sí? Obviamente, recomendación, hay que leer, hay que aprender, hay que analizar los códigos civiles correspondientes a esa entidad federativa, ¿ok? Audiencias virtuales, diligencias virtuales, expedientes electrónicos, firmas electrónicas, mensajes de datos, documentos electrónicos digitalizados o digitalizados, promociones electrónicas, salas virtuales y videoconferencias. Todo esto lo va a tener que integrar cada tribunal a nivel nacional. ¿Y qué es una videoconferencia? Bueno, es un sistema interactivo de comunicación que transmita de forma simultánea en tiempo real, imagen, sonido, datos a distancia, de una o más personas, ok, ubicadas en un lugar distinto del recinto del órgano jurisdiccional, ¿sí? Bien, ahora, el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo de la solución de controversias sobre los formalismos procesales. Serán aplicables las reglas y principios del juicio oral en los que resulte compatible. Asimismo, serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o de procedimientos convencionales que pacten las partes y de conformidad con lo dispuesto en este Código Nacional, podrá tramitarse mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Vean todo lo que nos dice este artículo, es fascinante. Fíjense todos los que vamos a empezarlo a desmenuzar. Fíjense, primer lugar. Se va a ponderar que las soluciones de controversia sobre formalismos procesales, habrá una solución o los medios alternativos, claro que sí. Entonces, el Código Nacional va a establecer que puede haber unas soluciones distintas, que no tengan que llevarse todo el proceso, ¿sí? Puede haber alguna solución que exista, ¿sí? Obviamente, pues va a tener que llevar sus requisitos, muy bien, y para qué casos aplica y para cuáles no. Ahora, se van a aplicar las reglas y principios de juicio oral, eso los vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas reglas? Y obviamente va a ver si existe compatibilidad o no. Va a haber beneficios de la justicia alternativa.
¿sí? Mecanismos de solución, ¿sí? O procedimientos convencionales. Y por ejemplo, justicia alternativa, el término, solución de controversias, ya lo conocemos. Justicia alternativa también. ¿Y los procedimientos convencionales cuáles serán? Pues aquí nos habla de otra figura jurídica nueva para nosotros. Vamos a tener que leer el Código Nacional, vamos a tener que analizarlo como lo hacemos ahorita y yo creo que nos vamos a tardar como medio año para poder analizarlo todo, o menos a lo mejor. Y vamos a conocer, bueno, ¿qué son esos procesos convencionales? Y aparte que diga que pacten las partes. Entonces, ¿habrá otro tipo de mecanismo para que se solucione la controversia? Sí, se llama procedimientos convencionales que pacten las partes, de conformidad al Código Nacional. Una figura jurídica que más adelante vamos a ver, bueno, de qué se trata, cómo se hace, para qué casos aplica, ¿sí? Las autoridades jurisdiccionales contarán con el más amplio facultades de la dirección procesal. Es sencillo, el juez va a estar presente en todas las audiencias, ya, para decidir en forma pronta y expedita lo que a derecho corresponde, el procedimiento respectivo. Para hacer cumplir sus determinaciones, va a tener medidas de apremio, que también vamos a ver cuáles son las medidas de apremio en este Código Nacional. Las autoridades jurisdiccionales deberán cerciorarse en todos los casos que las partes se encuentren debidamente representadas por persona representante autorizada. Esto quiere decir que cada vez que haya una audiencia, cada vez que inicie una audiencia, sea cual sea el procedimiento que sea, el juez va a verificar, a ver, parte actora, ¿tiene su representante? Sí, ¿quién es? Ya se identificó, ya cumple con los requisitos, abogado con cédula profesional, sí. A ver, parte de verdad, no, pues no viendo el abogado, no, pues que se le asigne uno de oficio o difiere la audiencia. Va a tener que el juez que cerciorarse que todas las partes estén representadas. Y obviamente, con su medida de apremio correspondiente al abogado que no fue, ¿ok? Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Fíjense, en los asuntos del orden familiar y civil, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad, a fin de que la autoridad jurisdiccional provea ajustes de procedimiento en su caso y supla oportunamente de oficio, ¿sí? Cuando hay una condición de vulnerabilidad, el juez en materia civil y familiar, conforme al Código Nacional, por oficio, o sea, no es a petición de parte, es por oficio, va a tener que suplir esas deficiencias, ¿no? Arreglarlas, ¿no? Las deficiencias que sus planteamientos sobre la base de proteger qué, el interés de qué, interés familia, personas mayores, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad, ¿sí? Que eso serían las condiciones de vulnerabilidad. O cualquier otra persona que se encuentre en alguna condición de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando nace una condición de vulnerabilidad, el juez es por oficio, no a petición de parte, ¿ok? Obviamente que eso se va a conocer cuando las partes se presenten. En los casos que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos de las mujeres, la autoridad judicial deberá actuar y resolver con base al interior constitucional, lo conocemos en la Constitución, establece el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como la perspectiva de género de conformidad con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ya existen diversos documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación, en los cuales nos habla cómo un juez debe de llevar a cabo el cumplimiento de juzgar con perspectiva de género. Documento que les recomiendo muchísimo leer para que primero conozcan qué es la perspectiva de género y por qué va a juzgar con perspectiva de género un órgano jurisdiccional y obviamente en base a que va a dar su pronunciamiento, ¿ok? Muy bien. Asimismo, deberán actuar sus actuaciones a las circunstancias de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad mediante formatos alternativos al fin de garantizar equidad y accesibilidad estructural y de comunicación durante el procedimiento estricto apego al ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Va a tener que revisarse esto de la vulnerabilidad. Eso es un hecho, ¿sí?
Va a tener que hacer aditamentos, llevar personal del juzgado a un determinado domicilio por si se requiere hacer la audiencia virtual donde esté presente una de las partes actoras o demandadas en las cuales se sienta en una situación de vulnerabilidad, en el caso, por ejemplo, que no tenga los recursos para poderse transmitir esa audiencia virtual. Todo eso lo tiene que revisar el órgano jurisdiccional. Repito, no es a petición de parte, ¿sí? Es por oficio, ¿ok? Y es muy importante que lo tomen en cuenta. Tratándose de personas que pertenezcan a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, la autoridad jurisdiccional deberá cerciorarse que cuenten con intérprete y traductor en todos los casos, considerar sus sistemas normativos, usos y costumbres, siempre obviamente que esos mismos sistemas normativos, usos y costumbres no contravengan lo dispuesto en la Constitución, ¿sí? Y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? Esto del intérprete y traductor, yo sí, en verdad, yo les recomiendo muchísimo que cuando ustedes lleven un caso de una persona que te cueste comunicarte, desde de un principio tomes en cuenta un traductor. Ahora, fíjense, algo que es bien interesante. Ustedes son su representante, pero te cuesta trabajo comunicarte. ¿Existirá una vulnerabilidad? Sí. ¿El juez lo tendrá que resolver de oficio? Sí. ¿Tendrá que buscar un traductor el juez? Sí. ¿Ok? No es necesario que la parte que tú representes ponga el traductor, lo puedes tú. Es más, como ese oficio, aunque no sea a petición de parte, tú puedes pedir lo que el juez por oficio solicite un traductor. Y más si estamos hablando de familia, de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y eso es a nivel nacional, ¿sí? No nos debemos de preocupar, por ejemplo, oye, pero ¿cómo vas a pagar un traductor si a lo mejor es un asunto que llevas pro bono, ¿no? Que no vas a cobrar. ¿Dónde vas a pagar un traductor? Lo que cuestan también, ¿no? El juez tiene que subsanar conforme al Código Nacional, sin costo para las partes, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Porque tampoco señala que va a ser gratis. ¿Sí? Pero ¿cómo lo va a subsanar si no hay recurso? Por parte que sería otra vulnerabilidad que tendrá que subsanar. Serían dos. Una, el traductor y otro, el costo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el procedimiento. ¿Entiendes? Por oficio. Entonces, eso es muy importante. Por eso la importancia que nosotros leamos todos los artículos. Vamos a conocer todo lo que sí puedes y lo que no puedes, ¿sí? Entonces, si nos vamos así a la aventura, nos vamos a la aventura de, ya, vámonos a ver el procedimiento, llevamos un curso de procedimiento y no sabemos esto, pues al rato vamos a estar patinando en los juicios, ¿sí? Tenemos que leerlo desde el artículo 1, si es necesario, sí, sí y solo sí, ¿ok? Y por eso estamos aquí, porque aquí vamos a aprender todos juntos, porque aquí todos, ahora sí, todos somos principiantes, incluyéndome a mí, ¿sí? Muy bien, quien guste pertenecer a grupos vampiros, suban su número telefónico. Quien gusta la copia de la presentación, por favor, suba su correo electrónico. Muy bien. Las personas intérpretes y traductores al iniciar una subfunción deberán ser advertidos de las penas que incurran, obviamente, en las falsas declaraciones y sobre su obligación de traducir e interpretar fielmente lo dicho. Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida, deberá suspenderse y ordenarse nueva fecha. En ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes. Entonces ya empezamos a ver más reglas. Ahora, ¿cuáles son las reglas ahorita principales con relación a los intérpretes y traductores? Uno, que si entran en función, tienen que ser advertidos de los falsos declarantes. Y recuerden, todas las audiencias se graban. Tienes que hablar con el traductor si ya te lo presenta el juez. No, que se asigne ese traductor a la parte demandada, ¿ok? Bueno, antes de que inicie, yo como abogado le digo, oye, aguas, ¿eh? O sea, tienes que decir lo real. Nada de mentiras, nada de falsos declarantes, porque te vas a llevar una penalidad, ¿sí? Ok, tiene que ser totalmente apegado a lo que está diciendo la persona, ¿sí? Si no se presenta un intérprete, sí y solo sí se va a diferir, punto. Aquí no hay de que espérame tantito, que va a llegar en 10 minutos, que espérense una hora, no. Se difiere y punto y se acabó, ¿ok? Ojo con esto, y muy importante, en ningún caso
las partes, o sea, nosotros como abogados defensores o los testigos pueden ser intérpretes. El intérprete no puede formar parte ni ser testigo. Muy importante que lo tomen en cuenta, porque si no, no te lo van a, te lo van a rechazar, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles son los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. ¿Cuáles son los principios rectores del Código Nacional para estos procedimientos? Uno, acceso a la justicia. Cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar y la autoridad jurisdiccional requerida deberá de proveer sobre sus peticiones, ¿sí? Toda persona puede acudir a ante la autoridad jurisdiccional y obviamente pretender exponer sus pretensiones. Concentración. Se va a procurar y se va a procurar desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o el menor número de diligencias procesales. ¿Qué significa esto? Que para nosotros como abogados defensores, pues es más ágil y más rápido. Sí, pero ¿qué creen? Ya nos aumentó el trabajo. Y no que nos haya aumentado el trabajo, sino que nos va a aumentar que, bueno, tenemos que estar preparados para todo, ¿sí? Si vas a la primera audiencia, por ahorita, vamos adelante, vamos a ver cuáles son los tipos de audiencia y bueno, conforme a lo que les platico rápido, una audiencia puede ser una audiencia preliminar y audiencia de juicio, así de rápido, ¿sí? ¿Saben qué? Primero vamos a hacer un análisis de qué es lo que se va a desahogar, qué es lo que no se va a desahogar. Hay un acuerdo probatorio, por ejemplo. Bueno, veremos las figuras que existen, ¿no? No me voy a adelantar. Sino simplemente estar preparados porque a lo mejor en una audiencia o dos, a lo mucho, se resuelve el asunto. Y punto, ¿eh? O sea, aguas con este principio y tenemos que estar preparados para ello. Colaboración. Se proporcionará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, las autoridades judiciales facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos en que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se discuta derechos intransigibles, que quiere decir derechos que no se pueden transmitir. Entonces vamos a analizar qué significa colaboración. Bien, para el Código Nacional, la colaboración primero es que las partes pueden resolverlo, obviamente mediante un mecanismo, su conflicto. Pero ¿qué creen? Puede ser en cualquier etapa procesal, ¿no? Primer requisito, primera condición, puede ser en cualquier etapa procesal, pueden resolver el conflicto. Dos, ¿qué no es este otro artículo? A acuerdos conciliatorios. Fíjense qué interesante. O ya nos menciona una figura, ¿cuál será ese acuerdo conciliatorio? ¿Cuáles serán los requisitos? ¿Cuál será el procedimiento? Aquí ya lo empiezo a mencionar desde los principios, ¿sí? Ojo, pero no va a haber acuerdos conciliatorios, fíjense qué detalle, cuando existe violencia. Cuando existe violencia en cualquiera de su modalidad, no va a haber acuerdos, ¿ok? Así de sencillo. O cuando se discutan derechos que no se pueden transmitir, ¿sí? Hay derechos que no se pueden transmitir, entonces en esos tampoco va a haber acuerdos. Muy importante que lo tengan en mente. Y bien, recuerden subir su correo electrónico si quieren copiar la presentación y su número telefónico por pertenecer a grupos vampiro. Continuidad. Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los casos que establece el código, ¿sí? No deben ser ininterrumpidos, ¿ok? Contradicción. Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su contraparte en los términos que establece este código, ¿sí? Ojo, este principio de contradicción es para todas las partes. La parte actora, puede debatir, la parte demandada puede debatir. Ojo, si habla una parte, el otro tiene derecho a hablar. O sea, siempre va a ser a la par. Nunca va a quedar que nada más hable uno y ahí termine. No. O que diga que ya no quiere decir nada, esa es otra cosa. Pero va a ser siempre a la par, ¿sí? Nunca va a estar en disparejo. Dirección procesal, bueno, la rectoría del proceso está confiada únicamente en el juez, ¿sí?
en primera o en segunda instancia, según sea el caso. Es quien va a dirigir, el juez va a dirigir la audiencia, ¿sí? Igualdad procesal, lo que yo les contaba del principio de igualdad. El Código Nacional establece como igualdad procesal que el escrito inicial de la demanda y hasta la ejecución de sentencia, las personas recibirán el mismo trato de oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna, ¿no? Obviamente con las excepciones que establezca expresamente el Código Nacional, o sea, lo que no pueden hacer, ¿no? Pero si hay, ya les dije, hay un principio de igualdad. Si lo hace una parte, el otro lo tiene derecho a hacer. Eso es principio de igualdad, ¿sí? Cuando la controversia se involucra en derechos de niñas, niños y adolescentes y personas en grupos sociales de situación vulnerable, ¿sí? Es muy importante cuando pase eso, ¿eh? Se establecerá el principio de igualdad. Bien. Inmediación, el contacto directo, persona indeleble, el juez con las partes y las pruebas, salvo las excepciones previstas en este código, ¿no? Tiene que percibir el juez el contacto directo, persona indelegable de la autoridad judicial con las partes y las pruebas, ¿ok? Interés superior de la niñez, como lo establece nuestra Constitución, observancia que debe darse para hacerse prevalecer. Siempre se va a prevalecer en primerísimo lugar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por sobre todos los derechos que pudiera estar en pugna en el litigio. Puede haber muchas cosas en el litigio, en varios litigios, ¿sí? Pero el primero son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior de los niñas, niños o adolescentes está sobre encima de muchos derechos, ¿ok? ¿Qué se entiende por impulso procesal como principio? Bueno, las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento, con independencia del principio de la dirección procesal que le corresponda al juez, ¿sí? Bien, hay diligencias que pueden paralizar o pueden darle continuidad, sí, y las van a encontrar, ¿sí? Entonces es importante que detecten las que paralizan, porque sí se pueden pronunciar, ¿sí? Estos procesos deben ser ágiles, rápidos y que terminen a la voz de ya, ¿sí? Lealtad procesal, bien, pues lealtad, yo creo que no hay mucho tema que explicar. Quienes participan en el proceso se ajustarán a una conducta digna de la justicia, el respeto que se deben y la probidad y buena fe que deben de tener todas las partes, ¿sí? ¿Qué se entiende por litis abierta? Como principio de litis abierta. En materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, o en su caso a la reconvención y a la contestación de esta, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Este, este principio me encantó cómo lo redacta. Aquí nos está diciendo que el juez, bueno, el juez va a recibir la demanda, va a haber una contestación, en su caso una reconvención, una contestación a la reconvención, y el juez va a analizar, ¿no? Bien. Pero al momento que analice el juez, pues el juez va a revisar los hechos, va a revisar, va a hacer un análisis, ¿sí? Y si encuentra algún elemento, ¿sí? Que no se hubiese invocado como algo nuevo, se va a pronunciar al respecto. Y más obviamente cuando es el interés superior de las niñas, niños o adolescentes, o cuando existe una violación a derechos humanos, o estaremos hablando también hasta a lo mejor de un control constitucional, de un control difuso. Eso lo va a determinar el órgano jurisdiccional. Pero aquí lo interesante dice, aunque no hubiese sido invocado oportunamente como hechos nuevos. Y lo vuelvo a repetir. Es en materia familiar, ¿ok? Ojo, no es en materia civil. Nada más refiere el principio de la litis abierta en materia familiar. La litis no se reduce a la demanda y la contestación, reconvención o contestación de la revocación,
sino que la autoridad judicial debe hacer mérito, revisarlo, entenderlo o pronunciarse de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso, ¿sí? O sea, lo que se va a producir durante el procedimiento, ¿sí? Y obviamente que estén debidamente probados. Pero, aunque no se hubieran sido invocados oportunamente como hechos nuevos, tendrá de hacer mérito el juez. Esto quiere decir pronunciarse, ¿sí? Mencionarlo y a su vez va a tener que ver la sustanciación, ¿sí? Se va a tener que resolver, ¿sí? Ojo, estamos hablando como si fuera, a lo mejor piensen ustedes así, yo no lo pienso así, pero para que tengan mejor entendimiento, pues a lo mejor una suplencia de la queja, ¿no? Como lo llamen, ¿sí? Pero ojo, nada más en materia familiar, ¿sí? Eso es importante que lo vayamos conociendo. La oralidad. El proceso se va a desarrollar en audiencias orales, salvo las excepciones que menciona el Código Nacional. En casos debidamente fundados y motivados, considere la autoridad jurisdiccional. Bueno, va a haber oralidad, va a haber sus pequeños detalles, pero eso lo vamos a ver más adelante. Perspectiva de género, el principio de perspectiva de género, acuérdense, es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, ¿sí? Se propone eliminar las causas de opresión de género como desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género, ¿sí? Ojo, la perspectiva de género es para mujeres y para hombres. Y se va a hablar de una desigualdad, si existió una jerarquización de las personas basadas en su género, sí puede haber una causa de opresión, pero puede ser en cualquier ámbito, puede ser en ambos lados, puede ser en mujer o puede ser en hombre, ¿ok? Ojo, hay que hacer un análisis muy bien de la perspectiva de género, porque luego por ahí se me andan desviando algunos abogados, ¿sí? Y abogadas, en ambos casos. Entonces, tengan en cuenta esa parte, no se les olvide, por favor. Promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad y el adelanto y el bienestar de las mujeres, contribuyendo a construir una sociedad de donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en el ámbito de la toma de decisiones, ¿sí? Se va a tener que enfocar también en el bienestar de la mujer, en el bienestar del hombre, pero debe de haber una igualdad, debe una igualdad y sobre todo en las oportunidades, igualdad en el procedimiento, igual en las decisiones, igual en el poder producir, por ejemplo, una prueba, en igualdad de presentarla, no porque sea hombre o porque sea mujer se le va a permitir tener un descubrimiento probatorio, por ejemplo. Entonces, se va a tener que ver esa perspectiva de género en ambos casos. Preclusión, ¿cuál es el principio de preclusión? Bueno, es el no ejercicio del derecho procesal en la etapa correspondiente, extingue la oportunidad de ejercerlos en una posterior. Eso lo conocemos. Si no te pronuncias en una etapa procesal precisa donde se solicite determinada actuación y no se realiza, no se ejerce, se extingue en un ambiente posterior. Privacidad. En materia familiar, el acceso a las audiencias queda reservado a las partes y quienes deban comparecer conforme a la ley. Ojo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que las audiencias en materia familiar sean a puerta cerrada. Esto obviamente lo va a determinar también las partes. Las partes pueden decidir que sea abierta o sea cerrada la puerta. Pero obviamente que esto tiende a que cuando tengamos un asunto familiar dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la audiencia será a puerta cerrada, ¿ok? Muy bien. Publicidad en materia civil. Las audiencias serán públicas conforme a lo que dispone el Código Nacional por las leyes de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública y demás ordenamientos aplicables al respecto. Que habrá que respetar la ley de la protección de datos personales, sí. Mucho cuidado. Yo no soy partícipe de, por ejemplo, publicar mis audiencias. Hay gente que sí lo hace, cada quien.
pero yo no recomiendo que publiquen sus audiencias, pero bueno, sí que luego no me hacen caso, pero bueno, hay que les puedo decir. Bien, pues gracias. Nuestra primera aventura ha concluido el día de hoy. Vimos todo lo que tiene que ver los principios que nos refiere el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares en nuestra primera conferencia de muchísimas que va a haber, porque vamos a ver todo el Código Nacional, pero todo es todo. Quien guste subir su número telefónico, quien guste subir su correo electrónico para que tenga copia de la presentación, por favor, este es el momento. Quien quiera pertenecer a nuestros grupos vampiros jurídicos, donde vemos muchísima cultura jurídica, este es el momento para subir su número telefónico. Muchísimas gracias por su presencia. Hoy es un gran día para nosotros, este grupo de trabajo. Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Es un análisis que se hace para que ustedes aprendan, nosotros también aprendamos, y va a estar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Mañana los que estén en los grupos vampiros se van a tener su conferencia. En verdad les agradezco muchísimo. La próxima conferencia va a ser el próximo miércoles, mismo horario, 9 de la noche, y vamos a ver lo que son las acciones. ¿Qué acciones nos habla? Nosotros conocemos, por ejemplo, la acción reivindicatoria, conocemos la acción de obra peligrosa, conocemos las acciones, ¿no? Entonces ustedes díganme cuáles acciones, ¿no? Nos podemos encontrar en el Código Nacional. Pues bueno, hay muchas y muchas que vamos a tener ahí que analizar. Bien, miércoles, 9 de la noche, vamos a ver el tema de acciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias, en verdad, muchísimas gracias, y permítanme un momento, por favor.